El timbre del celular rompió el silencio de la madrugada como un grito. La pantalla iluminó la habitación oscura y, por un segundo, pensé que mis ojos me estaban engañando. Su foto, la de mi hijo, muerto hace 7 años, brillaba en el visor del teléfono de mi nuera. Mi corazón casi se detuvo. Contesté con las manos temblorosas. El sonido del aire acondicionado parecía un susurro helado entre las paredes. Y entonces, esa voz. Una voz que jamás pensé volver a escuchar. «Ayúdame, mamá». Sentí que las piernas me fallaban, el pecho se me cerraba, como si todo mi pasado hubiera regresado para cobrarme algo. La casa estaba en penumbra, solo el reloj marcando tic, 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 cada segundo más largo que el anterior. La manija de la puerta giró lentamente. Apreté el teléfono con fuerza. Mi corazón golpeaba en mis oídos. Alguien estaba entrando. Juraría que vería a mi hijo ahí, en la sala, pero no era él. Soy Estela Montenegro, tengo 71 años, y aquella madrugada descubrí que los muertos también pueden pedir auxilio. El timbre sonó otra vez. Un paquete me esperaba del otro lado de la puerta, y dentro de él, algo que nunca debería existir. Algo capaz de destruir vidas, revelar crímenes, y resucitar verdades enterradas. Mi mundo se dio vuelta por completo en ese instante. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y si te gustan las historias reales, intensas y llenas de emociones, suscríbete, porque lo que viene después, no lo vas a creer. Esa mañana la casa tenía un silencio extraño, como si las paredes estuvieran esperando algo. Caminé descalza por el piso de mármol, sintiendo el frío subir por mis piernas, hasta llegar al comedor. La luz del amanecer entraba por las ventanas grandes, reflejándose en la vajilla de plata. Sobre la mesa, un paquete pequeño descansaba en perfecto equilibrio, envuelto con una cinta beige. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía que me hizo retroceder 7 años en el tiempo. Lo toqué con la punta de los dedos. Me temblaron las manos. No sé por qué, pero presentí que dentro había algo que no debía abrir. Y sin embargo, lo abrí. Dentro, un celular nuevo brillaba bajo el reflejo dorado de la lámpara. Era de esos modelos caros, de vidrio pulido y marco metálico, envuelto en un pañuelo de seda. Apenas lo sostuve, un aroma se escapó de la tela, tabaco dulce y notas de ámbar. El mismo perfume que usaba Esteban. Sentí un nudo en la garganta. Recordé su forma de reír, su reloj de diseñador, las cenas en restaurantes elegantes donde hablaba de proyectos y viajes. Pero eso ya no existía. Mi hijo estaba muerto. O al menos, eso había creído hasta esa mañana. En el fondo del paquete, había una nota doblada. La abrí con miedo. Mamá, estoy vivo. Perdóname. Necesito tu ayuda. Las palabras parecían arder en mis manos. Leí la nota una y otra vez, como si pudiera descifrar alguna trampa. Sentí un vacío en el estómago. Todo giraba a mi alrededor. El reloj marcaba las 6:30 y el sonido se volvió insoportable. Tic, tic, tic. Cada segundo me recordaba que mi cordura pendía de un hilo. Miré el celular. Apagué la lámpara. Me quedé escuchando la casa, esperando que algo, o alguien, se manifestara. No pasó nada. Solo el viento moviendo las cortinas de encaje. Me senté en el sofá, ese de cuero que Esteban me había regalado cuando se casó con Lorena. Aquel día yo me sentí orgullosa, mi hijo había logrado todo, una esposa hermosa, una casa de 3 pisos, una cuenta conjunta en el banco y una vida rodeada de lujo. Pero mientras más brillaba su mundo, más lejos se iba del mío. Después de su muerte, Lorena conservó su estilo impecable y su sonrisa cortés, pero nunca volvió a mirarme a los ojos. Ahora comprendía por qué. Ella sabía algo. Y ese paquete era la prueba. Respiré hondo. Tenía que pensar. ¿Quién había enviado el paquete? ¿Dónde estaba Esteban? Y lo más importante, ¿qué clase de ayuda me pedía? Encendí el celular. En la pantalla, un fondo negro con una sola notificación, un mensaje sin abrir. Me costó unos segundos tocarlo. No confíes en ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía perfectamente a quién se refería. Lorena, su esposa.
La mujer que había organizado un funeral de revista y llorado frente a cámaras como si su alma se desangrara. Caminé hasta el ventanal del salón y miré el jardín. El agua del estanque reflejaba el cielo gris, y las estatuas de piedra parecían observarme con compasión. Afuera, todo se veía igual, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Guardé el celular en el bolsillo del abrigo y me prometí no decir nada a nadie. Por ahora. Quería respuestas, pero también temía encontrarlas. Porque si mi hijo estaba vivo, eso significaba que todos habíamos vivido una mentira. Y yo había llorado un cadáver inexistente. Me serví un poco de vino del minibar y me apoyé en el piano. No tenía apetito ni fuerza. Solo una sensación amarga que se mezclaba con la culpa. ¿Cómo no vi nada? ¿Cómo no sospeché de Lorena, con su obsesión por el dinero, sus viajes a hoteles boutique, sus compras en tiendas de diseñador? Todo encajaba ahora. Esteban no era solo víctima. Él había participado en algo. Lo sabía, lo sentía. Pero aún así, seguía siendo mi hijo, y mi instinto me gritaba que lo protegiera. Subí las escaleras despacio, sosteniéndome del pasamanos de hierro forjado. El retrato de Esteban colgaba en la pared, con su traje gris y esa sonrisa de hombre seguro. Me detuve frente a él. Toqué el marco con los dedos y susurré: ¿Qué hiciste, hijo? En ese momento, el celular vibró en mi abrigo. Lo saqué con las manos temblorosas. Una nueva notificación. Te necesito esta noche. No le digas nada a nadie. Sentí que la voz de mi hijo me hablaba a través del vidrio. El miedo se volvió físico. Me dolía el pecho, me faltaba el aire. Cerré los ojos, tratando de calmarme, y escuché el sonido del reloj en la sala marcando los segundos con crueldad. La casa ya no era mi refugio. Era una cárcel silenciosa donde los secretos parecían flotar en cada esquina. Miré el teléfono otra vez. Me di cuenta de que la batería estaba completamente llena, aunque yo no lo había cargado. Era como si alguien lo hubiera preparado para mí. No sé en qué momento la noche volvió a caer. Encendí una vela, porque no soportaba más las luces frías del techo. Me senté junto a la ventana, observando las sombras del jardín, y sentí por primera vez en años una mezcla de esperanza y miedo. Si Esteban estaba vivo, tenía que encontrarlo. Pero también debía descubrir hasta dónde llegaba la mentira que lo mantenía oculto. Afuera comenzó a llover con fuerza. Y entre los truenos, juraría haber escuchado una campanilla lejana, como la del portón principal. Me levanté con un impulso casi infantil. Corrí al recibidor, deslicé el pestillo y abrí la puerta. El aire frío golpeó mi rostro. No había nadie, solo un sobre más pequeño en el suelo. Lo recogí con cuidado, aún mojado. Dentro había una dirección escrita a mano, sin remitente. Era cerca, en el centro, junto a un antiguo hotel que aún recordaba. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. No sé por qué, pero comprendí que esa noche mi vida dejaría de ser la misma. La mañana siguiente amaneció gris, y la casa parecía aún más grande de lo habitual. Abrí las ventanas para que entrara el aire, pero el viento trajo consigo el olor húmedo del jardín. Me senté frente a la taza de café, sin probarla. En el silencio, cada sonido era una alarma, el eco de mis pasos, el goteo del grifo, el crujido de la madera. Intentaba actuar con naturalidad, pero mi mente no dejaba de girar en torno a ese mensaje: no confíes en ella. Y justo cuando me levanté, la puerta del pasillo se abrió. Lorena apareció con su bata de satén color champaña, su perfume caro y esa sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. «¿Qué hace despierta, suegra?», preguntó, mientras servía café en una taza de porcelana con ribetes dorados. «No pude dormir», respondí, ocultando el temblor en la voz. Ella cruzó las piernas y se acomodó en el sillón tapizado de terciopelo, como si la sala fuera su territorio. El reloj de pared marcó las 8 en punto y, por un instante, todo se volvió insoportablemente lento. Observé sus joyas, sus uñas perfectamente pintadas, su bolso de cuero importado sobre la mesa. No había ni una arruga fuera de lugar, ni una duda en su expresión. La miré y recordé cómo la primera vez que la conocí pensé que era demasiado perfecta para ser real. Ahora esa perfección me daba miedo.
Lorena siempre había tenido un talento especial para las apariencias. Podía llorar con elegancia, reír sin mostrar los dientes, mentir sin pestañear. Después de la muerte de Esteban, se refugió en el lujo, remodeló la casa, contrató un decorador, llenó los pasillos de flores frescas y compró cortinas nuevas. Decía que quería borrar la tristeza, pero yo sabía que lo hacía para disfrazarla. No era el dolor lo que buscaba ocultar, era la culpa. Esa mañana, su mirada se detuvo en mí por más tiempo de lo normal. Y sentí algo que no había sentido nunca antes, miedo de mi propia nuera. Traté de parecer tranquila, pero no podía dejar de observar cada movimiento suyo. Tomaba el café con elegancia, sostenía la taza como si participara en una sesión de fotos para una revista de sociedad. Todo en ella parecía cuidadosamente calculado. Le hablé de cosas triviales: el jardín, la cuenta del banco, el pago de los impuestos. Ella sonrió con calma, fingiendo interés, hasta que mencioné a Esteban. A veces sueño con él, dije. Sus dedos se tensaron alrededor de la taza. Yo también, murmuró. Pero hay cosas que es mejor dejar enterradas, ¿no cree? Sus palabras me atravesaron como una aguja. Dejar enterradas. Repetí esa frase en mi cabeza, sintiendo que ocultaba más de lo que decía. Fingí sonreír, aunque por dentro estaba temblando. Quise creer que todo era producto de mi imaginación, que aquel mensaje era una broma cruel o un error. Pero entonces ella dejó el celular sobre el sofá. La pantalla se encendió por accidente, mostrando algo que me heló la sangre. Era la foto de Esteban, la misma que había usado en su funeral, parpadeando como si alguien acabara de escribirle. No me atreví a tocarlo. Solo observé el brillo azul del teléfono, esperando que ella no se diera cuenta de que lo había visto. ¿Se siente bien, Estela?, preguntó, con tono fingido de preocupación. Asentí sin responder. Tomó el celular, lo apagó y lo guardó en el bolsillo de su bata. Después se acercó a mí y puso una mano sobre mi hombro. Debe descansar, suegra. La veo pálida. No quiero que se enferme. Su voz sonaba amable, pero su mirada no coincidía con sus palabras. La seguí con los ojos mientras subía las escaleras de mármol. Cada paso suyo resonaba como un eco de poder. Cuando desapareció por el pasillo, sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí me gritaba que esa mujer tenía la llave del infierno en las manos. Me quedé sola en la sala. Las flores sobre la mesa desprendían un aroma dulce que me revolvía el estómago. El silencio volvió a llenar la casa, interrumpido solo por el zumbido lejano del aire acondicionado. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, la fuente del jardín seguía funcionando, con sus luces blancas y el sonido constante del agua cayendo. Todo era tan bello y tan falso a la vez. Tomé mi bolso de cuero y busqué el celular nuevo que había llegado en el paquete. Estaba ahí, intacto. Lo encendí y esperé. Nada. Pero supe, sin saber cómo, que él volvería a escribir. Pasaron unos minutos que me parecieron horas. Me recosté en el sofá, cerré los ojos y respiré profundo. Traté de convencerme de que todo era una coincidencia, un mal sueño. Pero no lo era. Cuando abrí los ojos, el teléfono vibró una vez más. El sonido fue tan suave que apenas lo oí, pero bastó para que mi corazón diera un salto. Lo tomé con manos temblorosas y leí el mensaje. Te lo advertí, mamá. No confíes en ella. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La taza de café cayó al suelo y se rompió en pedazos. Y por primera vez, supe que el peligro estaba dentro de mi propia casa. No pude dormir esa noche. Caminé por los pasillos oscuros hasta llegar a la puerta de la habitación de Lorena. Escuché su respiración tranquila del otro lado, su mundo perfecto envuelto en sábanas de lino egipcio. Quise odiarla, pero lo que sentí fue una tristeza profunda, casi maternal. ¿Cómo había podido destruir a mi hijo? Me quedé ahí, con la mano sobre la puerta, hasta que amaneció. Cuando bajé, la encontré en la cocina, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me ofreció café. Y yo supe que el infierno tiene perfume caro y voz amable. Esa noche el sueño me evitó como si tuviera miedo de mí. Me quedé en mi habitación, envuelta en una bata de seda,
mirando las luces tenues que el jardín proyectaba a través de las cortinas. El silencio era tan espeso que escuchaba el tic del reloj de mi buró como si fuera un martillo en el pecho. Sobre la cómoda, el celular nuevo seguía encendido. La pantalla iluminaba la habitación con una luz fría, casi inquietante. Me acerqué despacio, y justo cuando estiré la mano, vibró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había un nuevo mensaje, corto y directo. Estoy cerca. Ella me engañó, mamá. Me quitó todo. Me tiene amenazado. Me senté en la cama, tratando de respirar. Las palabras parecían imposibles. ¿Cómo podía estar cerca si lo había enterrado con mis propias manos? Recordé cada detalle de aquel funeral. La caja de madera pulida, las flores blancas, los rostros de compasión vacía. Lorena llorando frente a todos, con un velo de tul que le cubría la culpa. Cerré los ojos y la imagen me quemó por dentro. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Afuera, la fuente del jardín brillaba bajo la luna, con ese reflejo elegante que tanto le gustaba a ella. En ese instante, la casa entera se sintió como una jaula. Me acerqué al tocador y encendí la lámpara de cristal. El espejo me devolvió un rostro que apenas reconocí. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado y un temblor constante en las manos. ¿Qué clase de madre era yo, que necesitaba una segunda oportunidad para entender a su hijo? Abrí el cajón donde guardaba mis documentos, y entre cartas viejas encontré una libreta de cuentas bancarias que llevaba años sin tocar. Todo seguía igual, salvo una transferencia reciente. Un retiro grande, hecho hacía apenas 2 días desde una cuenta conjunta que alguna vez tuve con Esteban. Mi corazón se apretó. Alguien estaba usando su nombre. Me senté de nuevo, sosteniendo la libreta como si fuera una reliquia. El papel aún tenía el olor del banco, ese aroma a tinta y responsabilidad. Empecé a conectar piezas. Si él decía que Lorena lo había engañado, ¿significaba eso que el dinero del seguro aún existía? Recordé cómo ella había comprado aquella camioneta negra, los trajes a la medida, las cenas en restaurantes de lujo donde decía invertir para el futuro. Todo tenía sentido ahora. Esteban había sido parte de algo sucio, y ella lo había dejado fuera del juego. Mi pecho ardía entre la rabia y la tristeza. Me serví un trago de vino y me senté junto al ventanal. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con lentitud. En la pantalla del celular, el cursor seguía parpadeando, como si él esperara que respondiera. Escribí: ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué me haces esto? Tardó unos segundos en contestar. En una pensión. No puedo volver. Ella me busca. Quise saber más, pero no me respondió. Solo envió una ubicación. Un punto azul, a 3 calles de la mansión. Un hotel de lujo. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Era imposible no pensar que alguien jugaba conmigo. Me levanté y busqué mi abrigo en el closet. Las luces del pasillo estaban apagadas. Caminé con cuidado, descalza, hasta la puerta principal. Afuera, el aire olía a tierra mojada y a peligro. Pensé en despertar a alguien, pero no tenía a quién. Desde que Esteban murió, la casa se había vaciado de voces. Abrí el portón y miré la calle. Todo estaba en calma. Pero dentro de mí, algo se movía con urgencia. Sabía que debía salir, que no podía ignorar esa dirección. Si él me necesitaba, yo debía ir. Aunque no entendiera nada. Volví a la habitación, tomé el bolso y guardé dinero, las llaves y una tarjeta de crédito. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, ni si regresaría esa noche. Cuando iba a cerrar el cajón, el celular vibró de nuevo. Un último mensaje apareció en la pantalla. No digas nada. Ella te escucha. Sentí el cuerpo helarse. Caminé hasta la puerta y observé el pasillo oscuro. Todo parecía dormido, pero sentí una presencia. El reloj del vestíbulo marcó la medianoche. El sonido se mezcló con el rugido lejano del trueno. Me quedé inmóvil unos segundos. No sabía si debía seguir el impulso o esconderme hasta el amanecer. Mi mente se dividía entre el miedo y la esperanza. Miré la foto de Esteban en la repisa, esa sonrisa suya que siempre parecía desafiarlo todo. Si estás vivo, susurré, esta vez no te perderé.
El sonido de la lluvia golpeando las ventanas me dio valor. Cerré el celular y respiré hondo. Había tomado una decisión. Mientras bajaba las escaleras, una sombra cruzó el vestíbulo. Me detuve, pero no vi nada. Solo el reflejo de la lámpara sobre los cuadros de familia. Abrí la puerta principal y salí bajo la lluvia. El viento me empapó el rostro, pero no me importó. Caminé hacia la dirección del mensaje, con el corazón encendido por la duda. Cada paso era un pulso entre el pasado y lo desconocido. No sabía lo que encontraría en ese hotel, pero una parte de mí ya lo presentía. Nada sería igual después de esa noche. El taxi se detuvo frente al hotel justo cuando la lluvia comenzaba a calmarse. Las luces doradas del letrero brillaban sobre el pavimento mojado. Hotel Imperial. No era cualquier lugar. Ahí solían hospedarse empresarios, políticos y artistas. Bajé del auto con el corazón en la garganta. El portero me saludó con una sonrisa automática, sin imaginar que llevaba el alma en vilo. Crucé el vestíbulo de mármol, respirando el aroma a madera encerada y perfume caro. El sonido del piano del bar se mezclaba con murmullos y risas ajenas. Pedí el elevador y observé mi reflejo en las puertas metálicas. Una mujer mayor, empapada y temblorosa, con los ojos llenos de miedo y esperanza. El ascensor subió lento, marcando cada piso con un timbre suave. En el 8, el aire pareció volverse más denso. Saqué el celular y confirmé la dirección. Habitación 908. Caminé por el pasillo alfombrado, con las luces doradas proyectando sombras en las paredes. Cada paso era un eco de recuerdos. Toqué 3 veces. No hubo respuesta. Toqué otra vez. Mamá. La voz era baja, quebrada, pero inconfundible. Sentí que el corazón se detenía. Giré la perilla y entré. La habitación olía a humedad, tabaco y soledad. Esteban estaba ahí. Vivo. Más delgado, con la barba crecida y la piel pálida, pero vivo. Me miró como si también dudara de lo que veía. Por un instante ninguno de los dos habló. Después dio un paso hacia mí. Lo abracé. No lloré al principio, fue un llanto silencioso, como si mis huesos se quebraran por dentro. Su cuerpo temblaba. Sentí su respiración en mi cuello y esa mezcla de alivio y rabia me atravesó el pecho. Te creí muerto, susurré. Él solo repitió, perdóname. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, el reflejo de las luces de la ciudad parecía un cuadro húmedo. La habitación tenía rastros de un lujo decadente, copas medio vacías, una botella de whisky caro, un reloj sobre la mesa, arrasado por la prisa. Esteban no podía sostenerme la mirada. Me contó que Lorena lo había convencido de fingir su muerte para cobrar el seguro de vida, que todo había empezado como un juego peligroso y terminó en una trampa sin salida. Yo solo quería escapar, mamá, dijo. Pensé que ella me amaba. Escucharlo fue como recibir una bofetada invisible. Lo veía mover las manos, nervioso, mientras me hablaba de cuentas bloqueadas, transferencias que nunca vio, amenazas y mentiras. Cada palabra me dolía. Quise gritarle, pero no podía. Lo miré con ternura y asco al mismo tiempo. Nos mintieron a todos, murmuró. Ella se quedó con el dinero. Me quitó la vida, el nombre, todo. Me acerqué, lo tomé del rostro y sentí su piel fría. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué me dejaste enterrarte viva también? Él no respondió. Me levanté y caminé hacia la mesa. Sobre ella, un pasaporte falso con su foto, varios fajos de billetes y una pistola. La escena parecía sacada de una pesadilla. ¿Qué planeas hacer con esto?, pregunté. Protegerme, respondió con voz seca. Lorena no va a dejar que me vaya. Sabe demasiado. Me di cuenta de que mi hijo había caído tan bajo como ella. La vergüenza me subió al rostro. Esto no se soluciona con violencia, le dije. No hay otra salida, insistió. Su mirada me heló. El silencio se volvió insoportable. Escuché el goteo del grifo del baño, el zumbido del aire acondicionado, el rugido lejano de un auto bajo la lluvia. Sentí que algo nos observaba desde dentro de esa habitación. Tal vez la culpa, tal vez el pasado. Tienes que entregarte, Esteban, dije con calma. Yo puedo ayudarte,
pero no puedo protegerte de todo. Él negó con la cabeza. No entiendes, mamá. Ella me destruyó. No puedo volver a ser el mismo. Y en ese instante supe que el hijo que conocí había muerto hacía mucho. Me acerqué a la ventana. Afuera, un coche negro esperaba frente al hotel. Reconocí la silueta del conductor y mi corazón se detuvo. Era Lorena. Lo señalé con la mano. Esteban se puso de pie, pálido. Nos encontró, dijo. Cerró las cortinas y apagó las luces. Tienes que irte, mamá. Pero yo no me moví. No te dejaré solo otra vez. Lo tomé de la mano, pero él la soltó. No entiendes, si me ve contigo, irá por ti también. La desesperación en su voz era un golpe seco. Decidí esconderme detrás del armario mientras él abría la puerta con cuidado. Escuché pasos en el pasillo, un susurro, un clic metálico. Luego, silencio. Quise asomarme, pero algo dentro de mí me detuvo. El miedo tenía olor a perfume caro, y esa fragancia me era demasiado familiar. La misma que usaba Lorena. Pasaron minutos que parecieron eternos. Cuando por fin abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Esteban había desaparecido. Sobre la mesa quedaba el celular encendido con un nuevo mensaje en la pantalla. «Corre, mamá». Me quedé ahí, con el corazón latiendo como un tambor. La lluvia afuera se había detenido, pero el ruido de mi respiración llenaba el cuarto. Quise entender cómo todo se había salido de control tan rápido. No sabía si él huía de ella o de sí mismo. Lo único que sabía era que el amor que sentía por mi hijo se mezclaba con algo más oscuro, la necesidad de justicia. Bajé al vestíbulo del hotel con pasos lentos. Afuera, el coche negro seguía estacionado. Me escondí detrás de una columna, esperando ver quién bajaba. Pero nadie lo hizo. Respiré hondo y salí del hotel. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara. Caminé por la acera sin rumbo, repitiendo las palabras de Esteban en mi cabeza. Ella me quitó todo. No supe si llorar o gritar. Me detuve frente a una vitrina iluminada. Dentro, un vestido de diseñador, color vino, colgaba como un trofeo inútil. Pensé en Lorena, en su perfección vacía, y sentí un odio nuevo, uno que no conocía. Juré que no iba a descansar hasta verla caer. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien a quien amaste fingió su muerte por dinero, ¿serías capaz de perdonarlo o buscarías la verdad sin importar el precio? El amanecer me encontró de pie frente a la ventana, sin haber dormido un solo minuto. La luz dorada del sol entraba en la habitación y se mezclaba con el reflejo de las lágrimas secas en mis mejillas. Aún podía oler el whisky del hotel en mi abrigo. El teléfono, sobre la mesita, permanecía encendido, pero Esteban no había vuelto a escribir. Tenía la sensación de que algo se había roto dentro de él y también dentro de mí. Decidí volver a casa. Pedí un auto en la recepción, pagué con mi tarjeta de crédito y salí sin mirar atrás. Afuera, la ciudad despertaba, ajena a la tragedia que me atravesaba el alma. El chofer intentó iniciar una conversación, pero no tenía fuerzas para responder. Observé los escaparates cerrados, la gente con prisa, los anuncios de viajes y promociones bancarias que prometían libertad. Pensé en lo absurdo que suena la palabra libertad cuando uno está atrapado en la culpa. Al llegar, la casa me pareció distinta, más fría, más grande, más hostil. El portón se abrió con su chirrido habitual y el olor del jardín me revolvió el estómago. Todo seguía igual y, sin embargo, nada lo era. Lorena estaba en la cocina, impecable como siempre. Vestía un conjunto de lino blanco y sostenía una copa de jugo con la elegancia de una actriz de cine. Al verme entrar, sonrió con ese gesto amable que ya no lograba engañarme. Llegó temprano, dijo. Pensé que pasaría la noche en el club. Fingí indiferencia. Me senté en la barra de granito y pedí café. Ella se acercó con pasos suaves, como quien avanza sobre un terreno que conoce demasiado bien. ¿Durmió mal, suegra? Tiene los ojos hinchados. Estoy bien, mentí. Mientras ella hablaba de trivialidades, yo solo pensaba en cómo confrontarla. Quería gritarle que sabía la verdad, que mi hijo estaba vivo, que sus mentiras se habían derrumbado. Pero había algo en su mirada, un brillo casi animal,
que me detuvo. Supe que esa mujer era capaz de cualquier cosa. Tomé el celular del abrigo y lo apreté en la mano. Lorena notó el gesto y arqueó una ceja. ¿Pasa algo?, preguntó. No, nada importante. Solo mensajes viejos, respondí, tratando de sonar convincente. En ese momento comprendí que debía ser más astuta que ella. Después de desayunar, subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y marqué el número de Esteban, pero la llamada no entró. Sentí una angustia insoportable. Revisé el chat una y otra vez, buscando señales, alguna palabra que me diera certeza de que seguía con vida. Me senté frente al espejo del tocador y observé mi reflejo. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas, como si los años se hubieran acumulado todos en una sola noche. Respiré hondo y abrí una libreta. Comencé a escribir todo lo que sabía, cada detalle, cada sospecha, como si al hacerlo pudiera ordenar mi mente. A media mañana, escuché pasos en el pasillo. Me levanté y abrí la puerta con cautela. Era Lorena. Traía una bandeja con té y un trozo de pastel de almendras. Pensé que le haría bien algo dulce, dijo. Agradecí con una sonrisa forzada. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró con una calma inquietante. A veces pienso que Esteban no descansará en paz mientras usted siga culpándose, susurró. Su tono era tan suave que dolía. No me culpo, respondí. Pero algunas cosas no se olvidan. Debería intentarlo, dijo, levantándose. Y antes de salir, añadió, el pasado siempre castiga a quien no sabe enterrarlo. Cuando se fue, sentí que me faltaba el aire. Me serví un trago del licor que guardaba en el mueble del bar, ese que solo usaba en visitas especiales. El sabor amargo me quemó la garganta, pero también me despertó. En ese momento el celular vibró. Era un mensaje de Esteban. Necesito verte. No le digas a nadie. Estoy escondido. Mis manos temblaban. Respondí, dime dónde estás. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos hasta que llegó la dirección, una calle vieja, cerca del río, donde solíamos ir de picnic cuando él era niño. Guardé el teléfono, tomé las llaves del auto y bajé por las escaleras. El eco de mis tacones resonó en la casa vacía. En el espejo del vestíbulo vi mi reflejo y no me reconocí. Tenía la mirada de una mujer dispuesta a todo. Antes de salir, miré hacia la cocina. Lorena estaba de espaldas, hablando por teléfono. Mencionó el nombre de un abogado y la palabra transferencia. Su voz era baja, pero la escuché claramente. El miedo me apretó el pecho. Salí sin que me viera y encendí el motor. El camino hasta el río fue un viaje al pasado. Cada calle me recordaba algo, su infancia, las risas, el día que le compré su primera bicicleta con los ahorros de mi trabajo. Aparqué frente a una vieja pensión. Todo estaba en silencio. Bajé del coche y crucé la calle. Toqué la puerta de madera despintada. Una mujer mayor me abrió y señaló las escaleras sin hablar. Subí despacio. En el pasillo olía a cigarro y humedad. Me detuve frente a la puerta número 5. Toqué 3 veces. La cerradura se movió y, al abrirse, el rostro de mi hijo volvió a aparecer ante mí. «Mamá», dijo con voz quebrada. «No sabes en lo que me metí». Su mirada me destrozó. Lo abracé sin pensarlo. Él comenzó a hablar entre sollozos, contándome todo. Lorena lo había manipulado, lo había llevado a falsificar su muerte, y cuando todo salió bien, lo dejó sin nada. Ella tiene todo el dinero del seguro, mamá. Hasta las propiedades. Todo está a su nombre. ¿Por qué no fuiste a la policía? Pregunté. Porque si lo hago, me arrastro contigo. Tú firmaste los papeles. Sentí el cuerpo entumecido. Me dejé caer en la silla. Las palabras de Esteban rebotaban en mi mente como un eco interminable. No supe si abrazarlo o golpearlo. Me miró con los ojos llenos de culpa. Ayúdame, mamá. Solo quiero salir de esto. Lo juro. No quiero hacerle daño a nadie. ¿Y crees que puedes arreglarlo mintiendo otra vez? Pregunté. Él bajó la cabeza, sin respuesta.
En ese momento entendí que la verdad era un lujo que ninguno de nosotros podía pagar. Esa noche el cielo estaba cargado de tormenta y el aire olía a electricidad. Regresé a la mansión sin saber cómo había llegado. Mis manos temblaban sobre el volante y el corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba la lluvia. Aparqué frente al portón, lo abrí con el control y entré sin encender las luces. El silencio dentro de la casa era tan espeso que podía oír mi respiración. Subí las escaleras con cuidado, esperando no cruzarme con Lorena. En el pasillo, la penumbra se mezclaba con el resplandor lejano de los relámpagos. Por un instante pensé que todo había sido un sueño, pero el perfume de Esteban aún estaba en mi ropa. Me duché para borrar el olor de la pensión, pero nada pudo limpiar la culpa que me cubría la piel. Al salir del baño, escuché un ruido suave, como un golpe contra el vidrio. Me acerqué a la ventana. Afuera, bajo la lluvia, había un coche estacionado con las luces apagadas. Una figura permanecía dentro. Me quedé mirando, tratando de distinguir el rostro, hasta que un rayo iluminó el jardín y lo vi. Era Esteban. Me llevé una mano a la boca para contener un grito. Estaba empapado, con la mirada perdida, como si hubiera estado ahí durante horas. Corrí escaleras abajo, abrí la puerta y salí al jardín, pero cuando llegué al portón, el coche ya no estaba. Solo quedaban las huellas en el barro y el sonido del viento. Volví adentro, empapada, con la sensación de que algo se me escapaba entre los dedos. En el recibidor, una luz tenue iluminaba el retrato de familia. Me quedé mirándolo largo rato. Esteban, Lorena y yo sonriendo frente a la cámara. 3 mentiras enmarcadas en dorado. Me serví un poco de whisky, el mismo que él solía robarme a escondidas, y sentí que el fuego del licor me devolvía algo de coraje. A la mañana siguiente, Lorena apareció en la cocina como si nada. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y un collar de perlas que brillaba bajo la luz del ventanal. ¿Durmió bien, suegra?, preguntó, mientras revolvía el café. No mucho, respondí. Ella sonrió y cambió de tema, hablando de una cena en el club privado, de un nuevo proyecto inmobiliario y de una transferencia que debía aprobar en el banco. La observé con atención. Cada palabra suya sonaba ensayada, cada gesto medido. Detrás de su elegancia había algo enfermo, una frialdad que la hacía inhumana. Decidí fingir normalidad. Le pregunté si había visto el coche negro que se detuvo frente a la casa la noche anterior. Su expresión cambió apenas un segundo, pero lo suficiente para confirmarlo todo. Seguro fue un vigilante del vecindario, dijo, sirviéndose más café. Tal vez, respondí, sin apartar la mirada de sus manos. Tenía las uñas pintadas del mismo tono que el collar. Esa mujer era capaz de controlar cada detalle de su vida, y también la mía. Cuando salió de la cocina, me quedé en silencio, con la certeza de que la tormenta apenas comenzaba. Subí al estudio y revisé los cajones del escritorio de Esteban. La mayoría estaban vacíos, pero encontré un sobre con documentos bancarios. Extractos, pólizas y una cuenta a nombre de Lorena, abierta apenas semanas después de la supuesta muerte de mi hijo. Todo el dinero del seguro había sido transferido ahí. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Cerré los ojos e imaginé el momento en que ella firmó los papeles, tal vez con una sonrisa. Me dolió reconocer que mi hijo también lo había permitido. Pero lo que más me dolió fue comprender que, a pesar de todo, seguía amándolos a los dos. Guardé los papeles en mi bolso de cuero y bajé las escaleras. Lorena hablaba por teléfono en el jardín, riendo. Mencionó un viaje a Cancún, un spa de lujo y una reserva en un restaurante elegante. Escucharla me dio náusea. Había construido su felicidad sobre una tumba vacía. Me pregunté cuántas mentiras más cabían en su sonrisa. Decidí salir a caminar para despejarme, pero cuando abrí la puerta, algo llamó mi atención, una sombra detrás del ventanal del segundo piso. Me quedé inmóvil. Era la silueta de un hombre. Corrí hacia adentro. Subí los escalones casi sin respirar, pero al llegar al pasillo no había nadie. Las cortinas se movían por la brisa que entraba por una ventana abierta. Me acerqué con cautela y la cerré. Entonces lo vi. En el cristal empañado, alguien había escrito con el dedo una palabra: cuidado. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Retrocedí, tropezando con una silla.
No sabía si Esteban había estado ahí o si alguien más lo había hecho, pero entendí que el peligro era real y estaba demasiado cerca. Esa noche dormí poco. Cada crujido me sobresaltaba, cada sombra parecía tener forma humana. Antes del amanecer, me levanté y bajé a la cocina. Sobre la mesa encontré un sobre cerrado, con mi nombre escrito en tinta azul. Dentro había una llave y una nota breve: si quieres la verdad, sigue tu instinto. Reconocí la letra de Esteban. La apreté contra el pecho y me senté en silencio, sintiendo el corazón latir con fuerza. En el fondo sabía que esa llave no abría una puerta cualquiera. Abría el pasado. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para que saliera el sol. Encendí la lámpara del comedor y observé mi reflejo en la ventana. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos, pero algo había cambiado. Ya no había miedo. Había decisión. Me serví un café fuerte, guardé la llave en el bolso y respiré hondo. Afuera, la tormenta había terminado. Dentro de mí, apenas comenzaba. No sé en qué momento decidí que debía dejar de temerle a la verdad. Aquella mañana desperté con la mente despejada y una sensación extraña de calma. Sobre mi mesa de noche, la llave que Esteban me había dejado brillaba con un reflejo tenue. Me vestí con ropa sencilla, tomé mi bolso de cuero y bajé las escaleras en silencio. La casa olía a café recién hecho y flores cortadas, un lujo cotidiano que Lorena cuidaba como si la apariencia pudiera borrar la podredumbre. En el jardín, las rosas estaban abiertas, perfectas, pero ninguna tenía aroma. Me serví un poco de café y esperé. Sabía que él vendría. A media mañana, escuché el sonido del motor de un auto. Corrí hacia la ventana y lo vi. Esteban estacionó frente al portón, usando una gorra y lentes oscuros. Su aspecto era el de un hombre agotado, alguien que había vivido demasiado en poco tiempo. Salí a recibirlo. Cuando cruzamos miradas, sentí un nudo en la garganta. No me abrazó. Entró directamente a la casa, mirando hacia todos lados como si temiera que alguien nos siguiera. Cerré la puerta con llave. «Tenemos que hablar», dije. Él asintió y se sentó en el sofá, dejando el bolso que traía a sus pies. Sacó unos papeles arrugados. Eran copias de contratos, transferencias y documentos firmados por Lorena. Todo esto prueba que ella movió el dinero del seguro a cuentas en el extranjero, explicó. Su voz era grave, seca, cargada de culpa. Yo los tomé y los revisé con atención. Reconocí mi firma en algunos. Me dolió el pecho. «No puedo usar esto», le dije, «me implicaría a mí también». Él bajó la cabeza. «Lo sé, mamá. Pero sin ti no tengo cómo probarlo». Me quedé en silencio. Sentí que cada palabra suya era una cadena que me ataba más al pasado. Decidimos armar un plan. Esteban sabía que Lorena no soportaría perder el control, así que fingiríamos reconciliación. Yo debía ganarme su confianza y conseguir que hablara, mientras él grabaría todo desde el sótano, donde instalaría un pequeño micrófono. La idea me pareció absurda, casi infantil, pero en ese momento era lo único que teníamos. Lo acompañé hasta el sótano. Todo seguía igual que antes. Las botellas de vino, las cajas viejas de recuerdos, el olor a madera húmeda. Él colocó su equipo improvisado sobre una mesa, conectó cables y encendió una grabadora. Mientras lo observaba, pensé en lo mucho que había cambiado. El joven que soñaba con viajes y negocios internacionales ahora era un fugitivo escondido en su propia casa. ¿De verdad crees que esto funcionará?, pregunté. Tiene que hacerlo, respondió sin mirarme. Me dio un abrazo rápido antes de volver a ocultarse entre las sombras. Subí las escaleras con un peso en el alma. Al llegar al salón, escuché el sonido de las llaves. Lorena había regresado. Me limpié las lágrimas y me preparé para el papel más difícil de mi vida. Entró con su elegancia habitual, un bolso de diseñador colgando del brazo y unas gafas enormes cubriéndole los ojos. Fui al banco, dijo. Tuve que retirar fondos para una transferencia importante. ¿Negocios?, pregunté con aparente inocencia. Sí, inversiones en propiedades, respondió, sonriendo. Su voz era un veneno envuelto en terciopelo. Se sentó frente a mí y me ofreció un té. Debería relajarse, Estela.
No puede seguir viviendo con tanto estrés. La observé mover las manos, medir sus palabras. La paciencia era su arma más afilada. Pasamos la tarde hablando de banalidades. Le conté que había soñado con Esteban, que lo veía cada noche caminando por el jardín. Ella fingió compasión, pero su mirada brilló con algo distinto, miedo. Debe dejar ir ese dolor, dijo, tocando mi brazo. Tal vez, respondí, bajando la mirada. Pero a veces los muertos no descansan hasta que se hace justicia. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí el pulso retumbar en mis sienes. Se levantó de golpe y fue hacia el ventanal. «Voy a salir», murmuró. «Necesito aire». La observé desde la ventana. Caminaba por el jardín con el teléfono pegado al oído. Supe que hablaba con alguien más. Alcancé a escuchar una frase antes de que se alejara. «No, todavía no sospecha nada». Corrí hacia el sótano y le conté a Esteban lo que había escuchado. Él ajustó el micrófono y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Lo lograremos, mamá». Su confianza me dio miedo. No sabía si su deseo de justicia era puro o si se mezclaba con venganza. Bajó la voz. «Esta noche, cuando ella vuelva, todo saldrá a la luz». Subí a mi habitación y me senté frente al tocador. Me puse un vestido oscuro y un collar de perlas que hacía años no usaba. No por vanidad, sino como armadura. Necesitaba parecer tranquila, convincente. A las 9, Lorena volvió. Entró en la sala, sirvió 2 copas de vino y se sentó frente a mí. «A veces pienso que Esteban estaría orgulloso de mí», dijo, casi con ternura. «No lo creo», contesté. Sus labios se tensaron. Tal vez no lo conoció tan bien como yo. Sentí que mi piel se erizaba. Levanté la copa con manos firmes y la miré directamente a los ojos. «¿Qué hiciste con él, Lorena?», pregunté. Su sonrisa se quebró apenas un segundo, pero fue suficiente. Detrás de su calma, supe que estaba lista para defender su mentira hasta el final. Afuera, un trueno sacudió el cielo y el vino en mi copa tembló. Esa noche, bajo el techo de mi propia casa, comenzó la batalla que decidiría el destino de todos nosotros. Esa noche la casa estaba en silencio, pero el aire tenía una densidad distinta, como si las paredes supieran que algo iba a romperse. Bajé lentamente las escaleras, fingiendo calma. Lorena ya me esperaba en el comedor, sentada frente a la mesa de mármol, con una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido de satén negro y un collar de esmeraldas que brillaba bajo la luz cálida del candelabro. Sonrió al verme, pero su sonrisa tenía filo. «Siéntese conmigo, suegra. Necesito hablar de algo importante». «Claro», respondí, intentando no mostrar el temblor en mis manos. Nos servimos vino. El sabor amargo del tinto me quemó la garganta. Lorena comenzó a hablar de negocios, de inversiones, de un proyecto que, según ella, garantizaría el futuro de la familia. Mencionó una cuenta en el extranjero, una transferencia pendiente, una sociedad nueva a su nombre. Yo la escuchaba con atención, midiendo cada palabra. «Esteban estaría orgulloso de mí», dijo con voz suave. «O tal vez no», respondí. Su mirada cambió, y por un segundo, la máscara de serenidad se quebró. «No entiendo a qué se refiere», dijo, frunciendo los labios. Tomé aire. «A veces pienso que usted sabe cosas que yo no», dije despacio, «cosas sobre la noche en que Esteban murió». El vino en su copa tembló, apenas perceptible. «Qué tema más desagradable, Estela. Creí que ya habíamos superado eso». «Hay heridas que no se cierran con el tiempo», contesté. Su respiración se volvió más rápida. Sabía que la estaba llevando justo donde quería. «¿Por qué insiste en revivir fantasmas?», preguntó, levantándose. «Porque algunos fantasmas siguen vivos», respondí, sin apartar la vista. Se acercó lentamente. Puso una mano sobre mi hombro y me obligó a mirarla. «¿Está diciendo que su hijo está vivo?», preguntó con voz baja, pero cargada de amenaza. Sentí su perfume caro envolverme, dulce y sofocante. «No lo sé», mentí. «Debería tener cuidado con lo que dice, suegra», susurró. «A veces, las palabras equivocadas pueden destruirlo todo». Me quedé quieta,
observando cómo sus ojos oscuros brillaban con malicia. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. No imaginaba que cada palabra suya quedaba grabada desde el sótano. El reloj marcó las 9:30. Lorena se alejó para contestar una llamada. Aproveché para escribirle un mensaje rápido a Esteban. Sigue grabando. Está cayendo. Desde la cocina, su voz llegaba entrecortada. Sí, mañana mismo. Que todo esté listo en la cuenta suiza. Nadie sospecha nada. Mis manos sudaban. Esa era la prueba que necesitábamos. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de sus tacones se acercó. Guardé el celular en el bolsillo y volví a mi papel de mujer frágil. ¿Todo bien? Pregunté con una sonrisa. Perfectamente, dijo ella, dejando su teléfono sobre la mesa. Me fijé en la pantalla encendida. Había un mensaje reciente, visible antes de que la bloqueara. Confirmado. El dinero llegará mañana. Sentí una mezcla de triunfo y miedo. Ella regresó a su asiento, tomó un sorbo de vino y me miró fijamente. A veces pienso que me juzga demasiado. Estela. No la juzgo, mentí otra vez. Solo trato de entenderla. Yo hago lo que debo, respondió. El dinero no es pecado, es poder. El poder mantiene viva a la gente. La escuché con calma, fingiendo interés, mientras dentro de mí hervía la rabia. De pronto, su celular vibró. Lo tomó, leyó un mensaje y palideció. Disculpe, debo atender esto. Subió las escaleras con prisa. En cuanto desapareció, corrí al sótano. Esteban revisaba la grabación. Sus ojos brillaban con un fuego que no veía desde niño. La tenemos, mamá. Todo está aquí. Su voz, su confesión. Mañana, todo acabará. ¿Y luego qué? Pregunté. ¿Crees que podrás seguir viviendo después de esto? No importa. Quiero verla pagar. Cuando subí de nuevo, Lorena ya había regresado. Me observaba desde el pasillo con una calma inquietante. ¿Dónde estaba? Preguntó. Fui por agua, respondí, intentando mantener la voz firme. Curioso, dijo, porque escuché pasos en el sótano. El corazón me dio un vuelco. Debe haber sido el viento, mentí, pero su sonrisa lo desmintió todo. Se acercó, acarició el marco de una foto y murmuró: a veces el viento suena como los secretos que uno no debería guardar. Aquella noche apenas dormí. Me quedé en mi cama, mirando la lámpara encendida y repasando cada segundo de la conversación. La trampa estaba lista, pero algo dentro de mí decía que no todo saldría como esperábamos. Afuera, el viento soplaba con fuerza y las ramas golpeaban las ventanas. Cerré los ojos e intenté calmarme. Pensé en Esteban, en la vida que pudo tener y en la que eligió. Y supe que, aunque atrapáramos a Lorena, nada volvería a ser igual. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos la oportunidad de vengarte de quien destruyó a tu familia, ¿serías capaz de hacerlo aunque te costara perderlo todo? Amanecí con una sensación extraña en el pecho, como si el aire pesara más de lo normal. Bajé a la cocina y todo estaba en orden. La cafetera encendida, las flores frescas, la luz del sol entrando por los ventanales. Todo parecía en calma, pero era una calma falsa, frágil. Serví café en una taza de porcelana, pero el sabor me resultó amargo. No era el café, era el miedo. Tenía la sensación de que Lorena sabía más de lo que aparentaba. En el suelo, junto a la puerta, encontré una carta. No tenía remitente, solo mi nombre. La abrí con cuidado. Dentro, una sola frase: no confíes en nadie. Guardé la carta en el bolsillo del abrigo y subí al sótano. Esteban revisaba las grabaciones, concentrado. Tenemos todo, dijo. Su voz, los nombres de las cuentas, las fechas. Mañana la policía vendrá por ella. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos? Pregunté.
No tenemos otra opción. Si seguimos esperando, ella escapará con todo. Lo miré en silencio. Su rostro estaba tenso, sus manos temblaban apenas. Sabía que tenía miedo, pero también orgullo. El mismo orgullo que lo había llevado a perderlo todo. Subí de nuevo y encontré a Lorena en la sala, vestida con una bata blanca de lino. Leía una revista de viajes y sonreía como si el mundo fuera perfecto. «Buenos días», dijo. «Se ve cansada, suegra». «No dormí bien», respondí. «Los remordimientos no dejan descansar, ¿verdad?», añadió, sin mirarme. Esa frase me heló la sangre. Quise responderle, pero sonó el teléfono de la casa. Me levanté para contestar, pero ella fue más rápida. «Yo atiendo», dijo, con una sonrisa. Escuchó en silencio y, cuando colgó, su expresión cambió. «Era para usted. Pero ya no importa». Intenté mantener la calma, aunque el corazón me latía en las sienes. Me encerré en mi habitación y marqué el número de Esteban. No contestó. Insistí varias veces, sin éxito. Entonces, un mensaje apareció en mi celular. «Mamá, no vengas a casa. Ella sospecha». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Corrí al pasillo. Todo estaba en silencio. Bajé las escaleras y vi que la puerta principal estaba entreabierta. El aire frío de la mañana se colaba por la rendija. El teléfono fijo volvió a sonar, pero no me atreví a responder. Algo dentro de mí gritaba que no debía hacerlo. Me acerqué a la sala. El sofá estaba vacío, la revista en el suelo. Llamé a Lorena, pero no contestó. El silencio se volvió insoportable. Avancé hasta el comedor y ahí lo vi, el celular de Esteban sobre la mesa, empapado en sangre. Sentí un grito formarse en mi garganta, pero no salió. Mis manos temblaban. Toqué el teléfono. Aún estaba caliente. «No», susurré, retrocediendo. Escuché pasos detrás de mí. Giré lentamente. Una voz suave, casi un suspiro, me congeló. «Usted también tiene su precio. ¿No, Estela?» Era Lorena. Sostenía un trapo húmedo en una mano y una copa de vino en la otra. Su calma era perturbadora. «¿Dónde está él?», pregunté. «No lo sé. Quizás se cansó de jugar», respondió. «¿Qué hiciste?» «Nada que usted no haya permitido», contestó, acercándose. Su perfume llenó el aire. «¿Cree que no sé lo que planean?», añadió con una sonrisa. Me quedé sin palabras. El miedo me paralizó. Ella se inclinó hacia mí y susurró: «Nunca subestime a una mujer con hambre de poder». Intenté mantener la compostura. «Si le hizo daño, lo pagará», dije. «¿Pagará?», repitió, burlona. «No me haga reír. Nadie en este mundo paga lo que debe, solo lo que puede». Se alejó con paso lento, dejando un rastro de perfume y cinismo. Corrí al sótano, pero estaba vacío. La grabadora seguía encendida, la silla caída. El miedo se transformó en desesperación. Salí al jardín. La lluvia había vuelto y el suelo estaba cubierto de huellas. Un coche se alejaba a lo lejos. Supe que era ella. Regresé adentro, empapada. Marqué a la policía, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando por fin respondieron, la línea se cortó. Corrí al estudio y revisé los papeles que Esteban me había dado. Faltaban algunos. La carpeta donde estaban las pruebas más importantes había desaparecido. Cerré los ojos y apoyé la frente en el escritorio. «Te confié demasiado», murmuré. Sentí que la culpa me devoraba. No sabía si estaba viva o soñando. Todo se volvía confuso, irreal. A las horas, cuando el reloj marcó las 5, la puerta principal se abrió. Corrí con el corazón acelerado. Era Esteban. Estaba pálido, con la camisa manchada de barro. «¿Qué pasó?», pregunté. «Ella lo sabe todo», dijo entre jadeos. Revisó mi computadora, mis mensajes. Intentó detenerme, pero escapé. «¿Y las pruebas?». «Las perdimos, mamá. Todo». «Entonces no tenemos nada»,
susurré. Él se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro. Yo me quedé de pie, inmóvil, sintiendo que la derrota tenía el sabor del vino derramado en la alfombra. Esa noche no hubo palabras entre nosotros. El silencio fue una confesión compartida. Me senté a su lado y le tomé la mano. Esteban la apretó con fuerza, como si aún fuera un niño. Afuera, la tormenta rugía. Dentro, todo se desmoronaba. Pensé en Lorena, en su sonrisa serena, en su perfume de victoria. Y supe que el error no había sido confiar en ella. El error había sido creer que el amor podía redimirlo todo. No sé cuántas horas pasaron desde que Esteban volvió. Me quedé sentada junto a él, viendo cómo la noche se deshacía en la ventana. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, pesado, lleno de ese olor a tierra revuelta que deja la tormenta. Esteban no hablaba. Sus ojos miraban hacia un punto fijo, como si su mente estuviera lejos. Intenté preguntarle qué pensaba hacer, pero no respondió. El silencio se volvió insoportable. Me levanté, busqué una manta y la puse sobre sus hombros. «No te muevas», susurré. «No puedo dormir», contestó. Su voz era un hilo quebrado. Subí al baño y me miré en el espejo. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados y un temblor constante en los labios. Abrí el grifo, me lavé la cara con agua fría y respiré hondo. En el reflejo, detrás de mí, vi el retrato de mi esposo, el hombre que siempre creyó en las apariencias. Recordé cómo decía que el dinero era lo único que daba respeto. Sin finanzas, no hay familia sólida, repetía. Ahora entendía cuánto nos había costado esa frase. Todo lo que habíamos construido, desde la casa hasta las propiedades, se había manchado con mentiras. Cuando bajé, Esteban estaba en el estudio, revisando los documentos otra vez. «No tiene sentido», murmuró. «Sin las grabaciones, no podemos probar nada. Tal vez podamos recuperarlas», dije. «¿Cómo?» «Ella ya lo borró todo». «Entonces buscaremos otra forma», respondí con firmeza. Me miró con los ojos llenos de cansancio. «Ya no quiero seguir, mamá. Estoy harto de correr, de esconderme, de mentir». «¿Y qué piensas hacer?», pregunté. «Entregarme», contestó. Sentí un vacío en el pecho. «Si te entregas sin pruebas, solo ella ganará», dije, intentando sonar lógica. «Ya ganó», respondió con amargura. «Siempre gana». Su voz sonaba como una rendición. Me acerqué y le toqué la mejilla. «Aún puedes empezar de nuevo, Esteban». «¿Dónde, mamá? ¿Con qué nombre?» «¿Con qué dignidad?», susurró, apartando la mano. Caminó hasta el ventanal, miró el jardín y encendió un cigarro. El humo se mezcló con el olor del café que aún quedaba en el aire. En ese momento entendí que su dolor ya no era miedo, era resignación. El timbre de la puerta interrumpió el silencio. Nos miramos. Esteban apagó el cigarro en el suelo. Fui a abrir con el corazón latiendo con fuerza. Era Lorena. De pie, bajo la luz del portal, con un abrigo beige y la mirada tan fría como el mármol del piso. «Necesitamos hablar», dijo, cruzando el umbral sin esperar permiso. Esteban dio un paso atrás. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vine a terminar con esto», respondió ella, dejando el bolso sobre la mesa. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. «¿A qué te refieres con terminar?», pregunté. «Ya no quiero huir», dijo. «Estoy cansada de este juego». ¿Juego?, repitió Esteban, con sarcasmo. «Fingir tu llanto en mi funeral no fue un juego». «No exageres», respondió ella, alzando la barbilla. «Todos ganamos algo. Tú el silencio, yo la libertad». «¿Y mi madre? ¿Qué ganó ella?», preguntó él. Lorena lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Su tranquilidad, supongo. No tener que cargar con un hijo fracasado». Sus palabras fueron un golpe seco. «Basta», dije, alzando la voz. «Nadie gana cuando la mentira manda». Lorena sonrió. «Usted debería saberlo, Estela». También mintió. «Firmó los papeles, ¿recuerda?».
Su tono fue un cuchillo. Sentí que las piernas me temblaban. Lo hice por mi hijo, respondí. No, lo hizo por vergüenza, replicó ella. El silencio que siguió fue denso. Esteban apretó los puños. No vuelvas a hablarle así, dijo entre dientes. Lorena lo miró y soltó una carcajada. Mírate, Esteban. Sigues siendo un niño buscando una madre que lo salve. De pronto, el ambiente cambió. La tensión se volvió física, tangible. Esteban dio un paso hacia ella. Te advertí que no me buscaras más, dijo con voz baja. Y yo te advertí que no me traicionaras, contestó Lorena. Ya no tengo nada que perder, añadió él. Entonces no me obligues a recordarte lo que hicimos juntos, dijo ella, acercándose. Lo vi cerrar los ojos y apretar la mandíbula. Me di cuenta de que aquello no era una discusión, era un campo minado. Corrí hacia ellos, interponiéndome. Basta ya, dije. Esto no puede terminar así. Claro que puede, respondió Lorena, sacando algo de su bolso. Era un sobre. Aquí están las pruebas que tanto buscaban. Pero no se equivoquen, no las traigo por bondad. Las traigo porque si yo caigo, ustedes también. Se las arrojó a Esteban y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, murmuró antes de salir. Cerré los ojos. El eco de sus tacones se perdió en el pasillo. Esteban abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, copias de correos, fotografías, registros bancarios. Pruebas. Verdaderas. Pero no supe si eso era una salvación o una condena. Lo miré y entendí que, de una manera cruel, Lorena seguía teniendo el control. La justicia estaba al alcance de nuestras manos, pero el precio sería devastador. La mañana siguiente amaneció gris, con una neblina espesa que cubría el jardín como un velo. No dormimos. Esteban pasó la noche revisando los documentos que Lorena había dejado, buscando alguna conexión que nos salvara. Yo solo observaba su rostro, cansado, marcado por la culpa. Había algo en su mirada que me rompía el alma. Ya no era mi hijo, era un hombre que había envejecido en la mentira. En la mesa, junto al sobre, descansaba la grabadora que había instalado días atrás. No la habíamos revisado desde la noche anterior. Cuando Esteban presionó play, el silencio se llenó de voces. Lorena hablaba. Cada palabra suya era un veneno. Sí, Esteban fingirá su muerte. Nadie sospechará. Su tono era tan claro que no había margen de duda. Yo sentí que el cuerpo se me helaba. Escuchar su confesión fue como volver a vivir todo, el funeral, el ataúd, las lágrimas falsas. Esteban apretó los puños, sus ojos llenos de rabia. Con esto basta, dijo. La policía no podrá ignorarlo. ¿Y crees que nos creerán? Pregunté. Ella siempre cae de pie. No esta vez, contestó, con voz temblorosa. Decidimos actuar de inmediato. Esteban preparó una copia de la grabación y yo redacté una carta explicando todo. Usé el mismo papel que mi esposo había usado para sus negocios, un símbolo de dignidad que no merecíamos, pero que me daba fuerza. Mientras escribía, el olor del café se mezclaba con el miedo. Pensé en todo lo que habíamos perdido por ambición, el respeto, la familia, la paz. Al firmar mi nombre, sentí que mi mano pesaba toneladas. Era la primera vez en años que escribía con la verdad. Cuando salimos de la casa, el día seguía gris. Tomamos el auto viejo que guardábamos en el garaje, un recuerdo de tiempos más simples. En el asiento trasero llevábamos la grabación y los documentos. El trayecto hacia la comisaría fue silencioso. Esteban no apartaba la mirada del camino, yo no dejaba de rezar. Al llegar, el policía de guardia nos observó con recelo. Venimos a denunciar un fraude, dijo mi hijo, mostrando los papeles. El oficial nos condujo a una sala pequeña con olor a humedad. Ahí empezó todo. Mientras Esteban hablaba, yo sentía que el corazón se me salía del pecho. Escucharlo confesar que había fingido su muerte me desgarraba, pero al mismo tiempo me daba una extraña paz. Era la primera vez que lo veía libre de mentiras. El oficial tomó nota, escuchó la grabación y frunció el ceño. Esto es grave, dijo.
Necesitaremos corroborar la identidad de la mujer. Se llama Lorena García, respondí. Y no se detendrá hasta destruirnos. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Salimos de la estación al mediodía. El sol apenas lograba atravesar la neblina. Caminamos hasta el auto sin decir nada. Esteban encendió un cigarro y lo dejó consumir sin fumarlo. ¿Crees que funcione?, preguntó. No lo sé, contesté. Pero al menos ya no mentimos. Eso no nos salvará, murmuró. Lo miré y entendí que la culpa no se borra con una denuncia, se paga con la conciencia. Cuando llegamos a casa, el teléfono sonaba sin parar. Nadie hablaba del otro lado, pero sentí que era ella. Esa noche, la casa volvió a llenarse de sombras. Me quedé en el salón, observando las luces del jardín reflejarse en las ventanas. Cada sombra me parecía su silueta, cada ruido, su voz. Esteban dormía en el sofá, agotado. Sobre la mesa, la grabadora seguía encendida. Presioné play una vez más. Entre el ruido estático, escuché algo nuevo. Una voz distinta, masculina. Si hablas, te mato. La sangre se me congeló. Esa voz no era de Lorena. Era de Esteban. Apagué la grabadora y la sostuve entre las manos. El peso de la verdad me aplastó el pecho. Subí las escaleras lentamente, con la mente llena de preguntas. ¿Hasta dónde había llegado mi hijo por dinero? ¿Qué más me había ocultado? Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté frente al espejo. Me observé largo rato. En mi reflejo ya no vi a una madre, sino a una mujer acorralada por las decisiones que no quiso ver. Y supe que al día siguiente, todo cambiaría. El amanecer me encontró sentada frente al espejo, con la grabadora entre las manos. No dormí. La frase se repetía en mi cabeza como un eco insoportable. Si hablas, te mato. Reconocía esa voz, pero me negaba a aceptarlo. El miedo se mezclaba con un dolor que me atravesaba el alma. Bajé las escaleras con el corazón encogido. Esteban seguía dormido en el sofá, cubierto con una manta. Lo miré en silencio. Tenía el rostro tranquilo, casi inocente, como si no fuera el mismo hombre que había escuchado la grabación. Pero yo sabía la verdad, la inocencia se había ido para siempre. Encendí la cafetera y esperé a que el aroma llenara la casa. Ese olor era lo único que aún me hacía sentir viva. Serví 2 tazas y lo desperté. Tenemos que hablar, dije. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con voz ronca. Coloqué la grabadora frente a él. Escúchala. ¿Otra vez? Sí, pero ahora pon atención. Reproduje el audio. Su rostro se tensó. En cuanto escuchó su propia voz, me miró fijamente, sin hablar. Eso no es lo que parece, murmuró. Entonces dime, ¿qué es?, pregunté. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Después, respiró hondo y bajó la cabeza. Sí, lo dije. Pero fue diferente. Lorena me tenía acorralado. Me obligó a amenazar a un hombre que sabía demasiado. ¿Y lo hiciste? No tuve elección, respondió. Lo vi temblar, como si por fin se derrumbara todo el muro que había construido. No sabes lo que fue, mamá. Ella me controlaba, me manipuló. Yo solo quería escapar. ¿Y mentirme también era parte de eso?, pregunté, con la voz quebrada. No respondió. Solo bajó la mirada, avergonzado. Me alejé y abrí las cortinas. El sol entró con fuerza, iluminando la sala como un juicio divino. Cada rayo parecía señalarlo. ¿Hasta dónde llegaste, Esteban?, susurré. Nunca la toqué, mamá. Solo la asusté. Quería que me dejara en paz. ¿Y lo hizo? No. Se rió en mi cara. Dijo que si yo hablaba, me hundiría junto contigo. Me giré lentamente, con el alma desgarrada. Él se acercó, intentando abrazarme. Yo solo quería salvarnos, dijo. No se salva mintiendo, respondí, apartándolo. Por primera vez, lo vi como lo que era, un hombre perdido. Pasamos el día sin hablar.
La tensión llenaba cada rincón. Me refugié en el jardín, observando las fuentes, los árboles, los rosales que mi esposo había mandado plantar cuando todo era más simple. El lujo de esa casa se sentía vacío, como un disfraz que ya no servía. Pensé en cuánto habíamos sacrificado por mantener las apariencias. Dinero, prestigio, poder, palabras huecas cuando el alma está rota. Cerré los ojos y escuché los sonidos del agua. Por primera vez, sentí que todo lo material carecía de sentido. Al caer la tarde, decidí actuar. Tomé los documentos, la grabadora y la carta que había escrito días atrás. Voy a entregarlo todo, dije. Esteban se levantó de golpe. ¿Estás loca? No. Solo cansada. Cansada de vivir entre mentiras. Si haces eso, nos destruirás, gritó. Ya estamos destruidos, respondí con calma. Caminé hacia la puerta, pero él se interpuso. Por favor, mamá, no lo hagas, rogó. Tengo que hacerlo. No puedo seguir protegiéndote de tus propios actos. Me miró con desesperación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo hice por ti, dijo. No, Esteban, susurré. Lo hiciste por miedo. Y el miedo nunca construye nada. Me aparté y salí sin mirar atrás. El viento de la tarde me golpeó el rostro. Sentí el peso de los años y el de la verdad en los hombros. Caminé hacia la estación de policía con paso firme. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí libertad. Una libertad que dolía, pero que sabía justa. Cuando entregué los documentos, el oficial me miró sorprendido. ¿Estás segura de esto, señora Montenegro? Totalmente. No hay redención sin verdad. Firmé la declaración y salí de la oficina con la cabeza en alto. La ciudad seguía su ritmo, ajena a mi guerra. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Caminé despacio, respirando el aire fresco. No sabía qué pasaría después, pero sí sabía que la justicia, aunque tardía, había empezado. ¿Y tú? Si tu hijo cometiera un crimen, ¿tendrías el valor de entregarlo para salvar su alma, aun sabiendo que eso destruiría la tuya? El día del juicio amaneció frío, con un cielo tan gris que parecía presagio. Me vestí con el mismo abrigo beige que usé en el funeral de Esteban, como si la historia se repitiera con otro tipo de muerte. En el espejo, mi rostro se veía sereno, pero en mis ojos aún vivía el temblor de la noche anterior. Tomé un taxi hasta el tribunal. En el trayecto, observé los edificios, las calles llenas de ruido, la gente apurada. Nadie imaginaba que dentro de mí llevaba una guerra. Al llegar, el aire del vestíbulo olía a madera vieja y a nervios. Me persigné antes de entrar a la sala. Esteban ya estaba ahí. Vestía un traje oscuro y se veía más joven de lo que recordaba, pero su mirada había envejecido siglos. No me miró. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa. Frente a él, Lorena, impecable, con un vestido blanco y un maquillaje perfecto. Parecía una actriz de cine, como si el juicio fuera solo otra escena que dominaría con elegancia. Cuando el juez entró, el murmullo cesó. Su voz profunda llenó la sala. Caso número 317. Fraude, falsificación y encubrimiento. Sentí que las palabras se hundían en mi piel. El fiscal comenzó a leer los cargos. Cada frase era una herida que se abría. Hablaron del seguro, de las transferencias bancarias, de las propiedades, de las cuentas conjuntas en el extranjero. Todo lo que alguna vez nos dio poder ahora se convertía en nuestra condena. Escuché mi nombre en la lista de implicados. No levanté la vista. La vergüenza era un peso más difícil de cargar que los años. Cuando me pidieron testificar, me puse de pie y avancé con paso firme. Sentí las miradas clavarse en mi espalda. Subí al estrado y respiré hondo. Señora Montenegro, dijo el juez, jura decir la verdad. Asentí. Mi voz salió temblorosa, pero clara. Conté todo, cómo Lorena convenció a mi hijo, cómo fingieron su muerte, cómo yo firmé los documentos sin saber la magnitud del engaño. No omití nada. Mientras hablaba, sentía que cada palabra me liberaba y me hundía al mismo tiempo. Cuando terminé, el juez me pidió sentarme. No pude mirar a Esteban.
No quería ver el rostro del hombre que una vez fue mi niño. Luego le tocó el turno a Lorena. Su voz era fría, ensayada. Yo solo obedecí órdenes, dijo. Todo fue idea de ellos. Mentía con la seguridad de quien no conoce la culpa. Mostró papeles falsos, habló de negocios inexistentes, se hizo la víctima. Por un momento, sentí miedo de que le creyeran. Pero entonces, el fiscal encendió la grabadora. Su voz llenó la sala. Sí, Esteban fingirá su muerte. Nadie sospechará. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escucharse el crujido del banco de madera. Lorena empalideció. El juez pidió orden. Lorena gritó, negó todo, trató de culparme. Ella también sabía, dijo, señalándome. Esteban la miró por primera vez en toda la audiencia. No, dijo con voz firme. Ella creyó en mí. Fue mi culpa. Esteban, no, susurré, pero era tarde. Lo había dicho. Y en esa confesión, supe que el veredicto ya estaba escrito. La justicia no distingue entre amor y error. Cuando el juez anunció la sentencia, todo el aire se fue de mis pulmones. Ella iría a prisión. Él también. Al salir de la sala, el sol ya había vencido al cielo gris. Las cámaras de los periodistas nos cegaban. Escuché mi nombre una y otra vez, como si fuera parte de un escándalo que no me pertenecía. Caminé despacio por las escaleras del tribunal, sintiendo el peso del mundo en los hombros. No lloré. No podía. En la esquina, un vendedor ambulante ofrecía rosas. Compré una. Era roja, intensa, viva. La sostuve con cuidado, como si fuera lo último que me quedaba de esperanza. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un eco. Me quité el abrigo y dejé la rosa sobre la mesa. Miré alrededor, los cuadros, los muebles, el lujo inútil de una vida construida sobre apariencias. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo cansancio. Caminé hasta el retrato de Esteban y le hablé en voz baja. Ya todo terminó, hijo. Pero no sé si ganamos o perdimos. Quizá la verdad solo sirve para ver quiénes éramos realmente. 2 días después del juicio, la casa se llenó de silencio y de sombras. El teléfono no dejaba de sonar, pero no contesté ninguna llamada. Sabía que eran periodistas, curiosos o viejos conocidos que fingían preocupación mientras buscaban una frase para alimentar su morbo. En la puerta, los flashes de las cámaras iluminaban el jardín como si fuera un escenario. Todo lo que alguna vez fue símbolo de respeto se había convertido en una vitrina de vergüenza. Mis vecinos, los mismos que admiraban nuestra elegancia, ahora me observaban como a un animal herido. En la televisión, mi rostro aparecía una y otra vez. La madre que encubrió el fraude millonario de su hijo. Así me llamaban. Apagué el aparato, pero las palabras seguían resonando. Caminé hasta el ventanal del comedor. Afuera, el jardín lucía impecable. El jardinero había cortado las rosas esa mañana, ignorando que nadie volvería a disfrutarlas. Me senté en el sofá y observé la lámpara de cristal que colgaba sobre mi cabeza. Años atrás, mi esposo la había comprado en un viaje a Milán. Dijo que la luz del lujo distrae de la oscuridad. Ahora entendía cuánto tenía razón. A media tarde, recibí una carta. El sobre llevaba el sello del banco. Dentro había un aviso formal. La cuenta conjunta que mantenía con Esteban quedaba suspendida hasta nueva orden judicial. Ni una palabra de consuelo, solo cifras y protocolos. Rompí el papel en silencio. No era el dinero lo que dolía, era la evidencia de que el sistema nos había borrado del mapa de los respetables. Subí al estudio y abrí el cajón del escritorio. Dentro guardaba fotografías, cartas, pequeños recuerdos de un pasado limpio. Los miré con ternura y rabia. Todo había sido una ilusión. Al anochecer, encendí las luces del vestíbulo y me preparé un café. No quería pensar, pero la mente no obedecía. Recordé las palabras del juez: nadie está por encima de la verdad. Me aferré a esa frase como a un salvavidas. De repente, escuché un golpe en la puerta. Me asomé por la ventana. Era un hombre alto,
con abrigo oscuro. Dudé unos segundos antes de abrir. Señora Montenegro, dijo, traigo una carta de parte de Esteban. Sentí un estremecimiento. Tomé el sobre sin decir nada y cerré la puerta con suavidad. Subí a mi habitación, encendí la lámpara y abrí la carta. La letra era suya, sin duda. Mamá, no puedo seguir callando. Ella no actuó sola. Alguien más estaba detrás. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Leí la frase una y otra vez. No mencionaba nombres, pero algo me decía que hablaba de alguien poderoso. En el margen inferior había una dirección escrita a mano. Era la del abogado de Lorena. Cerré los ojos. Una parte de mí quería ignorarlo. La otra necesitaba saber la verdad completa, aunque me destruyera. A la mañana siguiente, me presenté en su oficina sin cita previa. El edificio era elegante, con pisos de mármol y un aroma a madera encerada. La recepcionista me miró con sorpresa, pero no se atrevió a detenerme. Empujé la puerta del despacho. El abogado levantó la vista. Señora Montenegro, esto es muy inapropiado. Necesito respuestas, dije. Mi hijo asegura que usted sabía del fraude. Yo no sé de qué me habla, respondió, sonriendo con frialdad. Pero en sus ojos vi un destello de miedo. Saqué la carta y la coloqué sobre su escritorio. Él la leyó, fingiendo indiferencia. No tiene valor legal, dijo. No lo sé, respondí, pero tiene valor moral. Le recomiendo que se retire, señora. No tiene idea de lo que está haciendo. Quizá no, contesté, pero al menos no seguiré callando. Salí del despacho con el corazón agitado. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Comprendí que la verdad era un lujo que pocos podían permitirse, y que el precio de buscarla podía ser la soledad absoluta. Pero ya no había marcha atrás. Esa noche, de regreso en casa, encendí las luces y miré el retrato familiar que aún colgaba en el pasillo. Mi imagen entre los dos, mi hijo y su esposa. 3 rostros congelados en una mentira. Toqué el marco y sentí el frío del cristal. Por un instante, quise romperlo, pero me contuve. No quería borrar el pasado, solo entenderlo. Me senté frente a la chimenea apagada y en la penumbra comprendí algo que nunca antes había visto con tanta claridad. La traición más profunda no viene de los demás, sino de uno mismo. Esa noche casi no dormí. Caminé por la casa en penumbra, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el suelo de mármol. Todo estaba impecable, como siempre, pero ya no sentía orgullo, solo vacío. Me detuve frente al ventanal y miré el jardín. Las luces del exterior se reflejaban en las gotas de lluvia que aún colgaban de las hojas. Era un paisaje hermoso y triste. Recordé los años en que creí que el lujo era sinónimo de estabilidad. Ahora entendía que el brillo también puede cegar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente me senté frente al escritorio. Saqué la carta de Esteban y la puse sobre la mesa. La dirección del abogado seguía escrita con su letra temblorosa. No sabía si debía creerle o no, pero mi instinto me decía que aún faltaba una verdad por revelar. Encendí una vela. El olor a cera quemada me llevó a mi infancia, a las noches en que rezaba por protección. Dios, no me dejes caer en la mentira, susurré. Tomé una hoja nueva y comencé a escribir una confesión final, algo que dejara constancia de mi parte en todo esto. No por culpa, sino por dignidad. Al amanecer, guardé la carta en un sobresellado y la escondí dentro del viejo joyero de madera que me había dejado mi madre. Entre collares de perlas y pendientes antiguos, ese pedazo de papel era la única joya verdadera. Bajé a la cocina, preparé café y observé cómo la luz dorada del sol entraba por las ventanas grandes. Por un momento, sentí paz. Luego sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de responder. Señora Montenegro, dijo una voz masculina, le aconsejo que deje de investigar. Algunas verdades cuestan demasiado. El tono frío del desconocido me heló la sangre. Colgué sin decir nada. Caminé hasta el salón y me dejé caer en el sofá. Cerré los ojos y respiré profundo. Sabía que el mensaje no era una advertencia, era una amenaza. Alguien más estaba implicado. Pensé en el abogado, en Lorena,
en los nombres que nunca salieron a la luz. Todo era una red de mentiras tejida con dinero y miedo. Abrí los ojos y miré alrededor. Esa casa, con sus muebles de diseñador y sus cuadros caros, era mi prisión dorada. A media mañana, decidí salir. Me puse un abrigo y tomé el auto. Conduje sin rumbo durante horas, pasando por avenidas que solían impresionarme y que ahora solo me parecían vacías. En una esquina, frente a un restaurante elegante donde solíamos almorzar en familia, vi un grupo de reporteros. Algunos me reconocieron, comenzaron a gritar mi nombre. Aceleré sin mirar atrás. No quería ser noticia, quería ser invisible. Me estacioné frente al mar, bajé del coche y respiré el aire salado. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía libertad, aunque fuera amarga. Encendí el celular y marqué el número del abogado. Contestó de inmediato. ¿Qué quiere ahora? Preguntó con fastidio. Saber la verdad, dije. Hay cosas que es mejor no saber. No para mí, respondí. Mi hijo está en prisión, y usted sigue libre. Dígame qué oculta. No tiene pruebas, señora, replicó. Aún no, dije, y colgué. Me quedé mirando el horizonte. Sentí el viento golpear mi rostro y supe que había tomado una decisión. No me quedaría callada. Regresé a casa al caer la tarde. El sol se reflejaba en las cortinas de seda, tiñéndolas de un tono dorado. Abrí el joyero y saqué la carta. La sostuve entre los dedos. Era mi última pieza en este juego de poder y silencios. En ese momento entendí que no bastaba con denunciar, había que enfrentar. Subí las escaleras hasta el estudio y marqué el número del juez. Tengo información que no presenté en el juicio, dije. Quiero hacerlo ahora. La escucho, respondió él. Sentí un nudo en la garganta, pero no dudé. Empecé a hablar. Conté todo lo que sabía, la implicación del abogado, las amenazas, las transferencias, los nombres que Esteban había mencionado en su carta. El juez escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Lo que está haciendo es peligroso, señora Montenegro, dijo finalmente. Pero es lo correcto. Eso espero, contesté. Colgué el teléfono y me quedé quieta, mirando por la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parecían más lejanas que nunca. Pero dentro de mí algo se encendió, la certeza de que, aunque me costara todo, había elegido la verdad. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí que algo cambiaba. No era alivio ni tristeza, era una mezcla de ambas. El silencio de la casa me envolvió como una despedida. Pensé en Esteban, en su rostro cansado, en sus errores y los míos. Tal vez la justicia no nos redimiera, pero al menos nos había desnudado ante nosotros mismos. Y mientras el reloj marcaba las 11, comprendí que la verdadera decisión no era entre el amor o la justicia, sino entre vivir en la mentira o morir en paz con la verdad. La mañana siguiente amaneció limpia, sin nubes, como si el cielo quisiera ofrecerme un respiro después de tantas tormentas. No dormí, pero tampoco lo necesitaba. Por primera vez en meses, mi mente estaba clara. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, aquella con bordes dorados que había comprado en París hace años, cuando el dinero aún parecía una promesa de felicidad. Me senté en la terraza y escuché el canto de los pájaros. Todo parecía igual, pero nada lo era. Esa paz era nueva, una que solo llega cuando ya no queda nada que perder. Un auto negro se detuvo frente a la casa. Eran 2 oficiales. Bajé las escaleras con calma y abrí la puerta antes de que tocaran. Señora Montenegro, dijo uno de ellos, el juez solicita su presencia. Tenemos que aclarar algunos puntos sobre su declaración. Asentí sin preguntar. Sabía que tarde o temprano llegaría ese momento. Subí al coche oficial, observando cómo las calles pasaban rápidas por la ventana. No sentía miedo, solo una especie de alivio silencioso. A veces la verdad no te libera, pero al menos deja de perseguirte. El tribunal olía igual que el primer día, a madera, a tinta, a poder. En la sala me esperaba el juez, con expresión grave pero serena. Señora Montenegro, su testimonio ha abierto una nueva línea de investigación, dijo. Necesitaremos que confirme si esta firma le pertenece. Me entregó un documento.
Lo reconocí al instante. Era un contrato de transferencia firmado con el nombre de mi difunto esposo. «Esto no puede ser», susurré. «Él murió años antes del fraude». «Precisamente», respondió el juez. «Alguien falsificó su firma. Alguien que conocía muy bien su caligrafía». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No necesitaba mirar más. Sabía quién lo había hecho. Esteban, mi propio hijo. Lo supe por el trazo de la tinta, por el temblor en la letra, por esa manía de inclinar la M hacia la derecha, igual que en sus viejos cuadernos de escuela. Las lágrimas nublaron mis ojos. El juez me observó en silencio. ¿Quiere agregar algo a su declaración?, preguntó. Asentí con un hilo de voz. Sí. Mi hijo falsificó esa firma. Nadie más pudo hacerlo. Las palabras salieron despacio, pero cada una me arrancó un pedazo de alma. El juez bajó la mirada. Entiendo, dijo, con respeto. Esto complica el caso, pero también aclara muchas cosas. Firmé la declaración y me quedé quieta, observando el papel. Era irónico. Tantos años viviendo en una casa de lujo, rodeada de obras de arte y muebles caros, para terminar firmando la verdad en un folio amarillento bajo una luz fría. A veces la justicia no brilla, se escribe en silencio, con lágrimas en lugar de tinta. Me puse de pie. ¿Puedo irme?, pregunté. Por ahora, sí, respondió él. Salí del edificio con el corazón hecho polvo. Afuera, el aire olía a ciudad, a autos y a distancia. Me detuve en la acera y levanté el rostro hacia el cielo. Recordé a Esteban de niño, corriendo entre los rosales del jardín, con las manos manchadas de tierra y una sonrisa inocente. ¿En qué momento se había perdido? ¿Cuándo el amor se convirtió en una cadena? Saqué de mi bolso un pañuelo de seda y me limpié las lágrimas. No lloraba por él, lloraba por mí, por no haberlo detenido antes, por haber confundido protección con silencio. De regreso a casa, el reloj del vestíbulo marcaba las 6. Encendí las luces, y el brillo de las lámparas bañó las paredes con reflejos dorados. Caminé hasta el estudio, donde aún quedaban papeles, documentos y fotografías. Tomé el retrato familiar y lo coloqué sobre la chimenea. Ya no sentía odio, solo una tristeza limpia. Pensé en todas las veces que callé por amor. Callar también es una forma de mentir, entendí. En ese instante, sentí que todo el peso de los años caía sobre mis hombros, pero no me dobló, me sostuvo. Esa noche no recé. No pedí perdón ni justicia. Solo agradecí el silencio. La verdad ya no era una carga, era una herida que por fin respiraba. Subí las escaleras despacio y me detuve frente a la ventana de mi habitación. Afuera, la luna se reflejaba sobre las fuentes del jardín, iluminando el agua como si fuera plata líquida. Me recosté en la cama con la certeza de que, aunque el mundo siguiera juzgándome, yo ya había sido absuelta. No por la ley, sino por mi conciencia. El amanecer llegó silencioso, sin viento ni cantos, como si el mundo contuviera el aliento. Me levanté antes de que el reloj marcara las 6 y caminé hasta el jardín. El rocío cubría las hojas, y el perfume de las rosas se mezclaba con el aire fresco. En la distancia, la ciudad despertaba, ajena a mi calma. Llevaba días esperando este momento. No quedaban más declaraciones, ni visitas de abogados, ni llamadas de la prensa. Solo el eco de mi propia historia resonando entre las paredes vacías de la casa. Esa casa que alguna vez simbolizó poder. Ahora era solo un cuerpo sin alma. Entré en la sala principal y encendí una de las lámparas de cristal. La luz reveló el polvo acumulado en los muebles, los retratos torcidos, los libros que nadie volvería a leer. Tomé el retrato de Esteban de la chimenea y lo observé largo rato. Su sonrisa de niño seguía intacta, congelada en un tiempo donde aún había esperanza. «Te perdono, hijo», susurré. No por lo que hiciste, sino porque no supiste hacerlo mejor. Coloqué la fotografía sobre la mesa, junto a una rosa que había cortado del jardín. El perfume llenó la habitación con una nostalgia dulce y triste. Subí las escaleras lentamente, como si cada peldaño guardara un recuerdo. En el pasillo, las sombras se alargaban con la luz del amanecer. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire.
La cortina de seda se movió suavemente, rozando mi rostro. Cerré los ojos y por un instante sentí la voz de mi madre, diciéndome que las mujeres de nuestra familia estaban hechas para resistir. Sonreí sin tristeza. Tal vez la fuerza no está en soportar, sino en saber soltar. Y yo, por fin, estaba lista para hacerlo. Fui al estudio una última vez. Sobre el escritorio reposaba el joyero antiguo, el mismo que guardaba mis secretos. Lo abrí y saqué la carta que había escrito. La leí en silencio, con el corazón tranquilo. Si alguien encuentra esto, decía, no busquen culpables. Todos lo fuimos. La ambición nos unió, la verdad nos separó, y solo el amor nos hizo humanos. Doblé el papel con cuidado y lo coloqué dentro del cajón. Lo cerré despacio, como quien pone fin a una vida. Afuera, la campanilla del portón sonó una vez. Un sonido suave, casi tímido. Bajé las escaleras con el alma en calma. No esperaba a nadie, pero abrí igual. En el umbral, un joven cartero sostenía un sobre blanco. «Entrega urgente, señora Montenegro», dijo con respeto. Lo tomé sin decir palabra. Cerré la puerta y me quedé un momento en el vestíbulo, mirando el sobresellado. El remitente era el tribunal. Mis manos temblaron. Rompí el sello. Dentro había una carta firmada por el juez. Caso cerrado. Veredicto final. Justicia cumplida. Me senté en el sofá y dejé que las lágrimas corrieran sin resistencia. No eran de dolor, eran de descanso. Todo había terminado. La verdad, por fin, había dejado de ser una amenaza. En la pared, el reloj marcaba las 9. El tic-tac sonaba lento, casi compasivo. Pensé en el sonido de aquella llamada que cambió mi vida. «Ayúdame, mamá». Cerré los ojos y lo escuché otra vez, pero ya sin miedo. Era un eco lejano, como una despedida. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Abrí el portón y dejé que la luz del sol me envolviera. Sentí el calor en la piel, el aire limpio, el olor del jazmín. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa ni vergüenza. Solo una serenidad profunda, la que llega cuando se ha dicho todo lo que debía decirse. Miré hacia el cielo y susurré una última oración, que el alma de mi hijo encuentre paz, y la mía también. Y entonces, la campanilla volvió a sonar. Su eco se perdió en el aire, como si el tiempo mismo cerrara un ciclo. No me sobresalté. Solo sonreí. Caminé hacia el jardín, con la rosa aún en la mano, y la dejé flotar sobre el agua de la fuente. El sol la iluminó por un instante, antes de que se hundiera despacio. Y entendí, con una claridad perfecta, que algunas historias no terminan con un castigo, sino con un silencio que, por fin, sabe a verdad. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos de quien te mintió, y aún así soltar sin odio, solo para recuperar tu paz? ¿Y si hoy te sientes traicionada, confundida o cansada de sostener verdades que nadie quiso escuchar, quiero que me escuches tú a mí, de mujer a mujer, no estás sola. Porque sé lo que es cargar con culpas que no te pertenecen, callar para proteger, amar hasta el límite y sentir que la vida se te escapa entre las manos. Pero también sé que dentro de ti hay una fuerza que el tiempo no apaga. Esa fuerza que un día te hizo madre, hija, amiga, compañera, y que todavía puede levantarte, incluso cuando el mundo te hizo creer que ya era tarde. Mira lo que fui, una mujer rodeada de lujo, pero vacía por dentro. Tuve que perderlo todo para encontrar lo único que nunca me pudieron quitar, mi dignidad. No importa lo que digan los demás, ni los errores que arrastras. Aún hay tiempo para empezar otra vez, con verdad, con calma, con amor propio. Porque cuando una mujer aprende a estar en paz con su pasado, el ruido del juicio ajeno deja de doler. Así que si estás leyendo esto con el corazón herido, por favor, no te rindas. Tu historia no termina en el dolor, termina en la sabiduría. Y si alguna vez te hicieron sentir invisible, recuerda esto: las raíces no se ven, pero son las que sostienen todo lo que florece. Levanta la cabeza, respira profundo y siéntate en tu propia mesa con orgullo. Porque quien vive con verdad, aunque esté sola, nunca está vacía. Y cuando te vean así, tranquila, serena, en paz, entenderán que el poder más grande de una mujer no es el perdón ni la venganza. Es la libertad de volver a empezar.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que te abracen el alma y te recuerden que aún hay luz, incluso después de las noches más largas. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando una madre descubrió a su hijo atado en plena Navidad, mientras su nuera brindaba como si nada hubiera pasado. Lo que esa mujer hizo después cambió el significado de la palabra familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Encontré a mi hijo atado en plena Navidad, mientras mi nuera brindaba como reina. Porque el final es algo que no podrás olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.